Sheinbaum Pardo y a las autoridades que la acompañan. Preside este evento, Programas para el Bienestar, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan la gobernadora constitucional del Estado de Colima, maestra Indira Vizcaíno Silva. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. El secretario de Infraestructura, de Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteban Medina. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel. El subsecretario de Bienestar, Jesús Valencia Guzmán. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. La presidenta municipal de Cuauhtémoc, Guadalupe Solís Ramírez. La derechohabiente de la pensión Mujeres Bienestar, Eustolia Pérez Cárdenas. El derechohabiente de la pensión Adultos Mayores, Santiago Cárdenas Madrigal. El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Esbarch Pérez. Y la coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del Estado de Colima, la maestra Indira Vizcaíno Silva. Muy buenas tardes a todas y a todos. Presidenta, como lo decía hace rato en Manzanillo, Colima es tu casa, pero me da un especial gusto darte la bienvenida a Cuauhtémoc, mi pueblo, mi municipio, mi hogar. Para mí la verdad es que es especialmente emotivo porque cuando vengo con ustedes, siempre se los digo, lo importante que es para mí la gratitud a este pueblo que me dio la primera oportunidad de un encargo ejecutivo, la primera mujer, la primera de alternancia, la primera joven, porque tenía 25 años cuando fui presidenta municipal, y me da gusto y me llena de mucho orgullo recibir el día de hoy a la primer mujer presidenta de México aquí en nuestra tierra. Bienvenida. Y es emblemático también que sea aquí en el municipio de Cuauhtémoc en donde se haga esta revisión del avance de los programas sociales, que muchos de ellos incluso ya se han convertido en derechos, porque también aquí en este municipio se comenzó una historia de programas sociales que hoy existen en todo el estado de Colima.
tuve la dicha de ser presidenta municipal del 2012 al 2015 y cuando logramos este equipo, este triunfo tan importante en Cuauhtémoc, teníamos muy claro lo que teníamos que hacer: implementar políticas públicas en favor de la gente, utilizar el recurso público en favor de la gente. Traíamos ya un bagaje de ejemplos importantes a nivel nacional. A finales de los 90, nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador era dirigente partidista y había impulsado que los libros de texto fueran también gratuitos en las secundarias, porque eso antes no existía. Y desde su dirigencia impulsó que en aquellos municipios en los que se gobernaba se pudiera dar la gratuidad de los libros de texto gratuito a los estudiantes de secundaria. Después, como jefe de gobierno de la Ciudad de México, creó no solamente la pensión para las personas adultas mayores, que todo mundo conocemos ese programa, sino también un programa dirigido a la niñez de la Ciudad de México, que eran los uniformes y los útiles escolares gratuitos para primaria y secundaria. Eso fue una de las cosas que nos motivaron a que aquí, en Cuauhtémoc, fue el primer municipio del estado en el que creamos un programa de uniformes escolares gratuitos para preescolar, primaria y secundaria, y un programa de computadoras portátiles a todas las y los estudiantes de preparatoria del municipio en aquel momento. Después, esto sirve de base para lo que hoy existen como estos programas que desde el gobierno del estado hemos impulsado en esa misma lógica. Es el origen de lo que hoy todas y todos ustedes conocen como colibecas, en donde tenemos uniformes en preescolar, primaria y secundaria, mochilas y útiles en primaria y secundaria, computadoras portátiles en secundaria y nivel superior para todas las y los estudiantes, y también un programa que denominamos Mi Colibeca para Empezar, que es un apoyo directo en efectivo, que en honor a la verdad, ahí tomamos de inspiración la gestión de la ahora presidenta de México, que tiene un programa en la Ciudad de México cuando fue jefa de gobierno, que precisamente entregaba becas a las y los estudiantes de educación básica. Lo que quiero decir con esto es que en el ADN de las personas que compartimos los principios y los valores de la Cuarta Transformación está que el dinero público tiene que servir al pueblo y que ya nos quedó claro que sí alcanza para más, que cuando el dinero se maneja con honestidad, con compromiso y con mucho amor, alcanza para más, para poder llegar directamente a cada una de las personas. Y por eso, para nosotros es tan importante que el día de hoy estemos aquí, en Cuauhtémoc, haciendo esta revisión en la que hay que tener claro que en los años que lleva la Cuarta Transformación en este gobierno de México, el pueblo de Colima se ha visto beneficiado con más de 17,000 millones de pesos. Son más de 160,000 personas beneficiarias, es decir, 1 de cada 5 colimenses recibe o ha recibido de manera directa un programa del gobierno de México. Muchos de ellos como decíamos, han además evolucionado a convertirse en derechos que están ya garantizados en la Constitución. Y ahí quiero reiterar mi reconocimiento, mi agradecimiento profundo a la presidenta de México, no solamente por mantener y respetar, garantizar los programas y los derechos que ya están en la Constitución, sino porque además ha tenido un compromiso firme por ampliar los mismos, sean sus padrones, sean los recursos que se destina a ellos, e incluso por crear nuevos programas que reivindican a la mujer mexicana y que ponen en el centro de los intereses de este gobierno a la niñez y a las juventudes. Eso habla de la esencia
de la mujer que hoy nos sentimos orgullosas y orgullosos de que sea nuestra primera mujer presidenta. Y no quiero dejar pasar que estamos en Cuauhtémoc, municipio que lleva el nombre del último Tlatoani mexica, que hace un par de días se conmemoraban los 500 años de su ejecución, alguien que fue ejemplo de dignidad, de entrega al prójimo y de entrega al proyecto colectivo, símbolo y recordatorio de la resiliencia y la dignidad para enfrentar las adversidades y también símbolo y recordatorio de la lucha por la libertad, la soberanía, la independencia y la justicia. Si en la etapa colonial de México se gestaron las grandes desigualdades que hoy como movimiento político combatimos, desde este municipio que lleva el nombre del Tlatoani Cuauhtémoc, le decimos a todas las y los mexicanos que la cuarta transformación no estará completa y que quienes formamos parte de este movimiento no descansaremos hasta que en nuestra patria efectivamente quepamos todas y todos, en condiciones de justicia, de igualdad y de dignidad. Bienvenida, presidenta, al municipio de Cuauhtémoc. Muchísimas gracias, Lupita, presidenta municipal, por recibirnos aquí. Y muchas gracias a cada una y a cada uno de los integrantes del Gabinete del Gobierno de México que han estado para Colima y para las y los colimenses siempre que les hemos necesitado. Muchísimas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el Coordinador General de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. Con su permiso, Presidenta, saludo con afecto a la gobernadora Indira Vizcaíno, a mis compañeras y compañeros de gabinete, a las y los derechohabientes que nos acompañan aquí en el Presidium, a la presidenta municipal Lupita Solís y, por supuesto, a todas y todos ustedes. Es un gusto estar aquí en Colima, en el municipio de Cuauhtémoc, acompañando a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en esta gira. Como ustedes saben, en 2018 inició una transformación profunda en la vida pública de México. En la gestión del presidente López Obrador se registraron avances y resultados sin precedentes, en donde sin duda destaca la disminución de la pobreza y la desigualdad. Esto no hubiera sido posible sin los programas para el bienestar, pues con ellos el 80% de las familias de todo el país recibe por lo menos un apoyo de manera directa, ya sea con la pensión para adultos mayores, para personas con discapacidad, producción para el bienestar, Sembrando Vida, becas para estudiantes o cualquiera otro de los programas. Aprovecho para agradecer el trabajo de quienes han hecho esto posible, a los miles de hombres y mujeres que recorren los pueblos y las comunidades para que la gente pueda recibir sus apoyos. Me refiero, por supuesto, a las y los servidores de la nación de Colima y de todo el país. Ahora, en el segundo piso de la cuarta transformación, con la presidenta Claudia Sheinbaum, los programas para el bienestar no solo continúan, sino que ahora están reconocidos como derechos. Esto quiere decir que nada ni nadie los va a poder quitar, pues ya están establecidos en nuestra Constitución. Es importante destacar que esto no hubiera sido posible sin el enorme respaldo del pueblo de México al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero nuestra presidenta va por más y por ello creó 3 nuevos programas: la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa. Con los que se reforzará y brindará mejor atención a las mujeres, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Adicionalmente, la presidenta se comprometió a construir 1 millón de viviendas en todo el país durante su sexenio. Aquí en Colima acaban de arrancar las obras en el puerto de Manzanillo, con las que se garantizará este derecho a miles de personas.
Este 2025, el Gobierno de México realizará una inversión histórica en programas para el bienestar. Tan solo en Colima se destinarán más de 5,000 millones de pesos en beneficio de 180,000 personas. Esta inversión es posible gracias a que en los gobiernos de la Cuarta Transformación no se permite la corrupción ni los privilegios. El presupuesto que antes se gastaba en las pensiones millonarias de los expresidentes o en seguros de gastos médicos privados para altos funcionarios, hoy se utiliza en la rehabilitación de carreteras, en construcción de caminos, en trenes de pasajeros, en vivienda, en educación, en salud, en programas para el bienestar y muchas otras obras y proyectos en beneficio del pueblo de México. Compañeras y compañeros de Colima, en apenas 5 meses de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado claro que la transformación iniciada en diciembre de 2018 se está consolidando. Que nadie tenga duda que la atención a las personas más necesitadas, el manejo eficiente de los recursos públicos y el respeto hacia el pueblo de México seguirán siendo los principios bajo los que se rige este gobierno. Muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, maestro Jesús Esteban Medina. Con su permiso, señora presidenta, buenas tardes a todas y a todos, gobernadora, compañeras, compañeros. A continuación, informo sobre los proyectos de infraestructura carretera que tenemos para Colima. La siguiente, por favor. Adelante. Traemos una inversión de cerca de 1,400 millones de pesos para la construcción de 5 puentes vehiculares, reconstrucción de 3 puentes vehiculares, más el programa de conservación de la red carretera. Adicionalmente, continuamos con la modernización del tramo Armería-Manzanillo, en la 200. Adelante. Adelante. Los puentes que estarán iniciando este año, que ya inician en abril, uno es el libramiento Arco Sur en Colima, 1.2 kilómetros de longitud, 305 millones de pesos de inversión. Acá traemos un tránsito diario promedio de más de 21,000 vehículos y, como menciono, estaremos iniciando en abril de este año. Ahorita están en proceso de licitación. La siguiente. El libramiento Arco Norte, también en la ciudad de Colima, un puente de 500 metros de longitud, 180 millones de pesos de inversión y un tránsito diario promedio de cerca de 60,000 vehículos. Esto también, este proyecto inicia en abril. Aquí se ve, pues, al día de hoy, las líneas de espera, los movimientos direccionales. Todo esto hacemos modelaciones con el Instituto Mexicano del Transporte para determinar las secciones y la proyección de vida con un buen nivel de servicio, que es parte de lo que están viendo en estas imágenes. La siguiente. Para el próximo año traemos 3 puentes en el puerto de Manzanillo, el puente Barrio Quinto, 700 metros de longitud, inicia en 2026, este año se están desarrollando los proyectos ejecutivos y con una inversión total de 200 millones de pesos. Aquí son cerca de 7,200 vehículos de tránsito diario promedio. Adelante. Tenemos el ingreso principal a Manzanillo, también un puente de 800 metros de longitud, que este año se desarrollará el proyecto ejecutivo y también con un tránsito diario promedio de 14,000 vehículos. La siguiente. Y finalmente el recinto portuario La Flechita, que es un puente de 700 metros de longitud, inicia en 2026. Este año hacemos el proyecto ejecutivo y traemos aquí un tránsito diario promedio de 4,500 vehículos. Todo esto se hace desde una visión integral, se hacen modelaciones de todo el puerto en conjunto con la Secretaría de Marina. Ellos tienen estudios también de movilidad y todo esto ayuda a descongestionar todo el movimiento de vehículos de carga que están constantemente entrando y saliendo al puerto. Y también con la visión de la ampliación que tendrá en su momento el puerto de Manzanillo, que ya está en proceso. La siguiente.
En cuanto a reconstrucción de puentes vehiculares, traemos 3, hay en total, son más, son puentes pequeños, son adicionales, pero estos en conjunto con la gobernadora, ella ya intervino en 2 y nosotros estamos interviniendo los 3 principales, la presa Trancas, el puente Vado El Chical y el puente Las Tunas. Entonces, eso también este año estaremos interviniendo. Adicionalmente, traemos el programa de conservación de carreteras, el programa Bachetón, adelante. Comenzamos en noviembre, iniciamos con la red federal libre de peaje y al día de hoy casi estamos concluyendo la red federal libre de peaje. Fueron más de 30,000 metros cuadrados de superficie y 367 kilómetros. La siguiente, por favor. Adicionalmente, en este mismo primera etapa de programa Bachetón, intervinimos la carretera Colima-Guadalajara, ya estamos por concluir en unas semanas, aquí fueron cerca de 4.5 kilómetros y estaremos llegando hasta 14 kilómetros de longitud en esta intervención. La siguiente, por favor. Adicionalmente, la presidenta nos ha instruido a darle conservación a toda la red federal, inclusive a caminos alimentadores. Entonces, traemos una estrategia, la siguiente, por favor, donde estaremos adquiriendo, están en proceso de adquisición, trenes de repavimentación. Entonces, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes estará trabajando en lo que llamamos por administración, toda la red federal, tanto la libre de peaje como también caminos alimentadores. Y estaremos trayendo a Colima uno de estos trenes de repavimentación que consisten en todas estas máquinas que ven. La siguiente, por favor. Y pues continuamos con la modernización de la autopista Armería-Manzanillo, que se conectará con la Colima-Armería que tiene el Estado. La siguiente. La siguiente, por favor. Y aquí nada más decir, son 52 kilómetros, estamos por concluir los primeros 10 y estaremos concluyendo esta obra hacia los primeros 2 meses del año 2026. Y por el momento es lo que tenemos para infraestructura carretera. Gracias. A continuación, hace uso de la palabra el director general de la Comisión Nacional del Agua, licenciado Efraín Morales López. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Saludar con mucho aprecio, con mucho reconocimiento a la gobernadora de este bello, de este hermoso estado, a Indira Vizcaíno, con quien hemos tenido una coordinación muy estrecha que nos ha permitido avanzar mucho en los proyectos de agua. Muchísimas gracias, gobernadora. Saludar también a Lupita Solís, presidenta de este bello municipio. A mis compañeras y compañeros del Gobierno de México, pero de manera muy especial les saludo con muchísimo cariño a esta bella gente del estado de Colima, siempre tan cálida. Muchas gracias a todos por su asistencia. Quisiera comentar con ustedes que ya hace varios meses nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, nos instruyó a poder elaborar un plan nacional hídrico, un plan nacional de agua, que atendiera las necesidades más sentidas de la población, sobre todo en aquellas zonas donde hay mayor escasez de agua y donde se corría mayores riesgos cuando hay algún tipo de fenómeno natural. Entonces nos dimos a esa tarea y hemos estado construyendo toda una serie de acciones que van a beneficiar a todo el país. Pero me gustaría el día de hoy comentarles de manera muy breve cuáles de ellas van a realizarse aquí en Colima y que sin duda van a ser de gran beneficio. La primera tiene que ver con un acueducto
que vamos a construir para poder atender en materia de agua potable al municipio de Colima y también al municipio de Villa de Álvarez. Se trata de un acueducto que va a tener una inversión de casi 1,800 millones de pesos. Este mismo año, de acuerdo con la gobernadora, vamos a iniciar ya esa construcción y la vamos a terminar antes del 27. Decir también que, como ustedes saben, uno de los principales problemas que se tiene en distintos municipios de Colima es el que tiene que ver con los ríos que se desbordan cuando hay lluvias muy fuertes, afecta a distintas regiones del estado. Decirles que en este plan, lo que nosotros ya iniciamos es desarrollamos un plan, ya se están desasolvando 12 puntos del río Marabasco, y en unos días más vamos a iniciar con algunas obras que tienen que ver con que volvamos a conformar los bordos y establecer algunos muros en las márgenes de los ríos para evitar que cuando llueve muy fuerte se inunden cultivos o se inunden zonas urbanas. Para este proyecto durante 2025 vamos a invertir alrededor de 300 millones de pesos y ya estamos prácticamente por iniciar este proceso de obras. También decirles que ya hace varios meses que venimos trabajando con el gobierno del estado, con la gobernadora y con su equipo, y también con presidentes municipales. Estamos desarrollando lo que nosotros le llamamos un plan maestro, que no es otra cosa que un diagnóstico del estado que guarda la infraestructura que tenemos en los distintos municipios y de las obras que se necesitan para que toda la gente tenga agua potable y para evitar que haya inundaciones también cuando llueve muy fuerte en las zonas urbanas. Y este plan es muy importante, quisiera decirles que es un plan que nunca en la historia se ha realizado, este esfuerzo de conjuntarnos, ponernos de acuerdo todos para impulsar estas obras. Y lo que estamos haciendo es, a partir de este diagnóstico, nos estamos poniendo de acuerdo con el gobierno del estado y con los municipios para impulsar esas obras que necesita la gente aquí en Colima y que a veces no podemos realizar porque el municipio no cuenta con los recursos suficientes o tampoco le alcanza al estado o incluso a la federación. Pero si nos ponemos de acuerdo, si conjuntamos esfuerzos, si nos coordinamos, vamos a poder resolver estas obras que van a ser de gran beneficio para toda la gente aquí en Colima. Y finalmente decirles que todas estas actividades que nosotros estamos realizando no serían posibles sin que nos hubiera dado una instrucción nuestra presidenta, como lo ha hecho, de resolver los problemas más sentidos de la gente, por los que les pido que le demos un fuerte aplauso. Muchas gracias, presidenta. Y quisiera finalizar por hacer un compromiso para que sepan que desde la CONAGUA, en conjunto con el gobierno del estado y los presidentes municipales, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para resolver el mayor número de problemas de agua aquí en Colima y garantizar hacer efectivo el derecho humano al agua. Muchas gracias por su atención. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Gracias a todos, a todas. ¡Que viva Colima! Quiero agradecer y felicitar a una mujer joven, extraordinaria, que hace un gran trabajo al frente de su estado. Es una compañera que
su juventud no le impide ser una gran gobernadora. Quiero decir que queremos mucho a Indira Vizcaíno, que es una gran gobernadora, excelente, maravillosa. Además, estando aquí en su municipio, pues imagínense, ella corrió aquí seguramente cuando era pequeñita. ¿Quién iba a decir que a los 25 años iba a ser presidenta municipal y unos cuantos años después gobernadora de su estado? También quiero felicitar a Lupita, presidenta municipal. También una mujer extraordinaria. Fíjense, es un equipo de jóvenes, mujeres y hombres, principalmente mujeres, jóvenes, que encabezan los destinos de Colima y que queremos mucho. Y como ven, pues siempre las vamos a apoyar, los vamos a apoyar, no solamente porque se lo merecen por su esfuerzo, sino porque se lo merece el pueblo de Colima, porque es un gran pueblo trabajador. Estamos recorriendo todos los estados de la República, ya vamos casi ya vamos en la segunda vuelta de visita. Vamos a seguir recorriendo siempre el país, por lo menos viernes, sábado y domingo estamos con ustedes, porque el gobierno no puede separarse de su pueblo, nunca. Eso nos los enseñó un gran hombre, un gran presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los presidentes de antes nunca se acercaban a su pueblo, solamente llegaban en la época electoral, compraban votos, ofrecían programas a cambio del voto, y luego se les olvidaba todo y se dedicaban a llenarse los bolsillos. Pero eso ya cambió, porque llegó la cuarta transformación de la vida pública de México. En 2018, después de muchos años de lucha del pueblo de México, el pueblo dijo, es que ya basta, basta de tanta robadera, basta de gobiernos, que su único interés es servirle a unos cuantos y servirse del pueblo. Y decidieron que llegara un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y en 6 años el pueblo de México no se arrepintió, al contrario, apoyó más al presidente López Obrador porque cumplió con su pueblo a cabalidad. Por eso cuando tomé posesión, porque a él ahora está escribiendo un libro, sí saben, ¿verdad? Está ahí en Palenque. Él siempre dijo que la política era pensamiento y acción. Y había momentos para la acción y momentos para el pensamiento. Yo pienso que siempre hay pensamiento y acción. Pero ahora él se dedica principalmente al pensamiento, está escribiendo un libro sobre la grandeza cultural de México. La gloria de México se la dieron los pueblos originarios. Las primeras civilizaciones que existían aquí antes de que llegaran los españoles. Grandes civilizaciones, y este municipio lleva el nombre del último Tlatoani, como bien nos dijo Indira, mexica. Un hombre que ya con la invasión española encima, en Tenochtitlan, él fue decidido que iba a gobernar y luchó contra los españoles. Fíjense que cuando lo detienen, él les dice, mátenme con mi cuchillo o con su cuchillo a Cortés. Y Cortés decidió no matarlo y tenerlo muchos años en cautiverio. En ese cautiverio
buscando los españoles oro, el oro mexica, decidieron torturar a Cuauhtémoc con esa historia que todos conocemos, quemarle la planta de los pies y las manos. Lo que no sabían es que el verdadero oro no estaba ahí, sino estaba en la resistencia de los pueblos, en el corazón de lo que hoy es el pueblo de México. Esa es la verdadera riqueza cultural de nuestro país. Así que hoy está escribiendo sobre ello, ya tendremos momento para leer su libro, pero lo más importante es que después de 6 años, el pueblo de México decidió que siguiera la transformación, que no regresáramos al pasado, que no regresáramos a los gobiernos de privilegios, de corrupción, sino que siguieran los gobiernos del pueblo y por el pueblo. Y por eso estamos aquí con ustedes, y siempre vamos a estar con ustedes, porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno, somos uno solo, y eso es lo que le da la fuerza a nuestro país, frente a cualquiera. Porque por encima de todo está el interés del pueblo y de la nación. Eso está en el corazón del pueblo de México y está en el corazón del gobierno de México. Por eso somos uno solo. ¿Y qué quiere decir continuar con la transformación de México? Con la cuarta transformación. Pues quiere decir seguir gobernando con los mismos principios, que no cambie el principio, el pensamiento con el que se gobernó del 2018 al 2024. Ese pensamiento lleva un nombre, el humanismo mexicano, que tiene 2 raíces, como decíamos. Una, los pueblos originarios, la grandeza cultural de México. Y la otra raíz, el otro pilar, son los grandes héroes y heroínas que nos dieron patria. El día de hoy, hace un rato, en Manzanillo, hicimos homenaje a Josefa Ortiz, que hoy se cumple su conmemoración de su muerte, que murió en 1829. Una mujer, fíjense, a veces nos recuerdan mucho a Hidalgo, a Morelos, que son padres de la patria, dirigentes extraordinarios de su pueblo, Guerrero, Guadalupe Victoria, y a veces a las mujeres nos dejan atrás. Fíjense, Josefa Ortiz, la recordamos porque dio el taconazo para avisar, ¿sí se acuerdan? De que ya habían descubierto que venía el movimiento de independencia. Pero Josefa Ortiz, desde antes de eso, había participado y creado un grupo literario donde participaba Miguel Hidalgo y Costilla. Y ahí leían lo que significaba la independencia. Y después de que ella denunció que venía la independencia y que se dé el grito de independencia, a ella la detienen, estuvo presa, luego es liberada y siguió luchando por la independencia de México. Así como Josefa Ortiz, como Miguel Hidalgo, México tiene grandes héroes y heroínas. No cualquier país tiene un Hidalgo, tiene un Morelos, tiene una Josefa Ortiz, tiene una Leona Vicario, tiene un Benito Juárez, tiene un Zapata, tiene un Villa. Ese es nuestro país, ese es nuestro pueblo, esa es nuestra historia. De eso estamos hechos las mexicanas y los mexicanos. Eso es el humanismo mexicano. Y digo yo que ese pensamiento tiene al menos 3 principios. El primero, por el bien de todos. Exactamente. Fíjense qué profundo en tan pocas palabras. Por el bien de todo México, de todas y de todos, primero el que menos tiene. Y se demostró durante 6 años que cuando se apoya al que menos tiene, cuando se apoya al que no ha podido salir adelante, cuando se da la mano al que se quedó atrás, a todo el país le va mejor. México hoy tiene una economía muy fuerte, muy sólida, y eso es gracias a los programas de bienestar, a que ha aumentado el salario mínimo, a que la gente vive mejor, a que se sacaron más de 9 millones de personas de la pobreza. No, muchos países tienen eso.
Ese es un modelo de México, esa es una frase de México. Por el bien de todos, primero los pobres, y eso no va a cambiar. Vamos a seguir gobernando con ese principio, con esa máxima. El segundo principio, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Los gobernantes en la justa medianía, nada de corrupción, nada de privilegios. Como bien dijo Indira, el recurso del pueblo es del pueblo de México, es sagrado y hay que devolvérselo al pueblo. Los impuestos que paga el pueblo se le regresan al pueblo, en educación, en salud, en vivienda, en programas de bienestar, en obras públicas para mejorar las condiciones de vida. Ese es el segundo principio. Y el tercero, con el pueblo todo, sin el pueblo, fíjense ahora. No sé si saben qué va a pasar el 1 de junio. A ver qué va a pasar. Hay una votación, hay una elección. Las mexicanas y los mexicanos vamos a elegir por primera vez al Poder Judicial. Fíjense. Desde la Constitución de 1824, como muchos países, México tiene 3 poderes. El poder ejecutivo, que es el presidente o la presidenta, los gobernadores o los presidentes municipales. El poder legislativo, diputados, diputadas, senadores, senadoras o el Congreso local, en el caso de los estados. El poder ejecutivo se elige por voto popular. Todos valemos lo mismo, todos ejercemos el voto el día de la elección. El poder legislativo también por voto popular. Pero el poder judicial se elegía por unos cuantos. Los senadores decidían quién iba a estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entre ellos decidían quiénes iban a ser jueces, quiénes iban a ser magistrados, es decir, se decidía entre ellos mismos. Tanto que llegó un momento en que la mitad del Poder Judicial ahora son puros hermanos, primos, cuñados, sobrinos, puros familiares, puro nepotismo entre ellos. Mucha corrupción. ¿A poco hay jueces honestos? Hay que decir que hay excepciones, pero la mayoría, la verdad. Ahora recientemente lo dijo Rosa Isela muchas veces cuando fue secretaria de Seguridad con el presidente López Obrador, hoy secretaria de Gobernación, también una mujer extraordinaria. Ella denunció muchas veces como secretaria de Seguridad que los jueces se dedicaban a liberar delincuentes, a eso se dedicaban. Entonces, ¿quién puede salvar a un poder corrupto? El pueblo. Nadie más que el pueblo puede salvar a un poder corrupto. Por eso México va a dar un ejemplo al mundo, porque no sé si sabían que ningún país del mundo elige a su poder judicial como lo vamos a elegir nosotros. Y así como dimos un ejemplo México con la reforma de Benito Juárez, ahora vamos a dar un ejemplo al mundo de que somos el país más democrático que hay sobre el planeta, porque vamos a elegir poder ejecutivo, legislativo y poder judicial. Ya nada más les quedan 6 meses a los ministros y ministras de la Corte. Ya, día con día se va a contar para que tengamos en México una Corte que responda a los intereses del pueblo y los intereses de la nación, y no a los intereses de unos cuantos. Eso quiere decir, con el pueblo todo, sin el pueblo no vamos a ningún lado sin el pueblo. ¿Qué más quiere decir continuar con la transformación? Pues que continúan todos los programas de bienestar que ya había,
Por ejemplo, la pensión adulto mayor se mantiene, el apoyo a las personas con discapacidad se mantiene, el apoyo de becas a los jóvenes de preparatoria se mantiene, el programa Sembrando Vida continúa, los fertilizantes gratuitos continúan, Jóvenes Construyendo el Futuro continúa. Pero ahora hay algo muy bueno, gracias a diputados, senadores, ya no depende solo del presidente o de la presidenta que continúen esos programas. Ahora esos programas son derechos del pueblo de México porque están en la Constitución de la República, ya son derechos, ya no son solo programas del bienestar. ¿Y qué más quiere decir continuar con la transformación? Pues que vienen nuevos programas, como los que explicó Carlos Torres aquí. Uno es el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años de edad, que ya iniciamos con 63 y 64, y ya muy prontito vamos con 60, 61 y 62. Ahora, me ven algunos varones así como que, ¿y por qué solo a las mujeres? Pues vamos a platicar por qué solo a las mujeres, a ver. Hombre y mujer o la pareja deben participar igual en el trabajo del hogar, porque no es tan facilito como luego creen. Los hombres también tienen que lavar los trastes, tender la cama, trapear, barrer, todo. Pero resulta, esa sí es revolución, ¿verdad? Es parte de la revolución de las conciencias. Bueno, pero resulta que durante muchos años, ¿quiénes hemos realizado ese trabajo? A ver, ¿quién cuida de las niñas y los niños principalmente? ¿Quién cuida del hogar? ¿Quién cuida hasta de los maridos? Llegamos a los 60 y ya están grandes los hijos, ya hicieron su familia, y luego ¿a quién nos dejan a cuidar? Los queremos mucho, nadie dice que no, pues claro que queremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero es un trabajo de cuidados que nunca se ha reconocido. ¿O a poco en los libros de historia dice, las mujeres durante la revolución participaron en la revolución cuidando de los hijos? Las mujeres en la independencia, además de muchas que participaron en la lucha, pues estaban también cuidando de los enfermos, cuidando de todos, ¿cierto o no? Bueno, pues para que se reconozca ese trabajo, tenía que llegar una mujer a la presidencia, y como ya llegamos, vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Cuando llegué al gobierno, el día que leí mi discurso ahí en el Congreso, dije que no llegaba sola, llegamos todas las mujeres a la presidencia de la República, todas. Hay presidentas en la casa, hay presidentas en la escuela, hay presidentas en la calle, presidentas en todos lados, ¿eh? Hoy las mujeres tenemos mucha presencia en la vida pública, en la vida privada. Ya quedó atrás aquel mensaje que luego nos decían de que calladita te ves más bonita, eso ya no. Eso ya quedó en el pasado.
o de que las mujeres no podemos ser lo que queramos ser. ¿A cuántas mujeres no le dijeron, no, mijita, tú no puedes ser ingeniera porque eso es para hombres? No, mijita, tú no puedes ser policía porque eso es para hombres. No, pues las mujeres podemos ser lo que queramos ser. El sueño es infinito para todas las niñas, para todas las jóvenes, para todas las mujeres de México. Por eso apoyamos a las mujeres y cada año lo vamos a dedicar a una mujer. Empezamos con 2025, año de la mujer indígena. A todas las mujeres indígenas este año se los dedicamos, porque son las que históricamente han sido más discriminadas. Y ahora las reivindicamos, así como reivindicamos a Cuauhtémoc, el último Tlatoani, reivindicamos a las mujeres indígenas de entonces y a las mujeres indígenas de ahora, porque son nuestra raíz, nuestra historia. Bueno, el segundo programa de bienestar se llama Becas para Todos y para Todas. Quiere decir que todos los niños y niñas que van en primaria, en secundaria, van a tener su beca, todos sin excepción. Este año iniciamos con secundaria, todos los niños y niñas tienen beca. Y después, el año que entra, vamos a primaria. Claro, aquí Indira ya se nos adelantó, ¿verdad? Porque ella apoya mucho a los niños y a las niñas en educación. Pero así le vamos a ayudar porque el recurso va a venir de la federación y ella también puede ocupar los recursos del pueblo de Colima también para otras obras, para otros apoyos. Ese es el segundo. El tercer programa se llama Salud Casa por Casa, que ya están por aquí nuestros compañeros y compañeras que son parte de este programa. Le pusieron PESABI, no sé por qué le pusieron PESABI. Personal de Salud para el Bienestar, algo así. Ah, muy bien. Bueno, ¿en qué consiste ese programa de bienestar? Aquí son enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, que incorporamos como parte del programa. ¿Cuál es su tarea? Visitar a todos los adultos mayores, adultas y adultos mayores y todas las personas con discapacidad. No crean que solo los van a visitar una vez, ya los van a visitar por siempre, una vez al mes o una vez cada 2 meses. Van a traer ya muy pronto sus mochilitas con su estetoscopio, su equipo para medir la presión, todo lo que se requiere para saber el estado de salud de los más de 12 millones de adultos mayores que reciben su pensión y las personas con discapacidad. Ellas van a tener también la atribución, en coordinación con la Secretaría de Salud, de recetar en caso de que se necesite. Si no hay algo grave, pues que puedan recetarles. Ahora la pregunta es ¿a dónde van a ir por los medicamentos? Bueno, a mediados de este año va a iniciar para los adultos mayores y discapacidad un programa que le llamamos Farmacias del Bienestar. En esas farmacias van a poder recoger sus medicamentos gratuitos, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Van a estar en lo que eran las tiendas de ICONSA, que ahora se llaman tiendas del bienestar, o cerca también de los bancos del bienestar. Ese es el tercer programa, Salud Casa por Casa. Bueno, ¿qué más? Pues está aquí Alejandro Schwartz, porque junto con Indira, con todos, vamos a trabajar por mejorar el sistema de salud, porque el IMSS Bienestar es un gran sistema y tenemos que seguir trabajando para que sea el mejor sistema de salud. Alejandro está trabajando en ello y vamos a seguirlo haciendo por el pueblo de Colima y por el pueblo de todo México. Además, vamos a ayudar a Indira a hacer más preparatorias, más escuelas, a mejorar las escuelas de Colima. Y ya escucharon, vamos a hacer varias obras de puentes,
de mejoras de carreteras, de agua potable y muchas otras acciones. Ya escucharon también que decidimos ampliar el puerto de Manzanillo y eso va a ayudar mucho también a todo el estado. Eso es parte de lo que queríamos venir a platicarles. Estamos trabajando muy fuerte, siempre cerca del pueblo. Sepan también y díganle a nuestros paisanos y paisanas que están del otro lado de la frontera que los queremos, que los bendecimos, que estamos ahí cerca de ellos, que son de lo mejor que tiene nuestro país, nuestros paisanos y paisanas que están del otro lado de la frontera. Ellos se fueron para allá por necesidad y desde allá ayudan mucho a sus familias con las remesas. Pero también que sepa Estados Unidos, porque los mexicanos y mexicanas que están allá envían remesas a México, pero dejan mucho en Estados Unidos. Lo he dicho otras veces, Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por los mexicanos y mexicanas que trabajan del otro lado. Si no hubiera paisanos trabajando el campo del otro lado, los mejores trabajadores del campo, no habría comida sobre la mesa de los estadounidenses. Si no trabajaran en los servicios, no sería lo que es distintos lugares de Estados Unidos. Así que les decimos desde aquí que siempre los vamos a apoyar y que si quieren regresar a México, aquí son bien recibidos con los brazos abiertos, porque son grandes mexicanos y mexicanas, héroes y heroínas de nuestra patria. Y que sepa también el pueblo de México y todo el mundo que México es un gran país de hombres y mujeres valientes, que somos un país libre, independiente y soberano, y que a México en cualquier lugar del mundo se le respeta, porque aquí pedimos ser tratados como iguales. Por eso siempre he dicho, cooperación, coordinación sí, subordinación nunca. México es un país libre, independiente y soberano, somos un gran país, somos un ejemplo cultural en el mundo y a México se le respeta. Así que ¡viva Colima! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.